hemos estado hablando acerca de la presencia de Dios, hemos estado hablando acerca de los efectos, por decirlo de alguna forma, que tiene la presencia de Dios en nosotros, cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios. Entonces, vamos a seguir con el tema porque todavía hay varias cosas que hacer. Les voy anunciando que todavía no sé para cuándo específicamente, pero les anuncio de una vez que vamos a tener un domingo especial de película también, ¿no? Va a ser un domingo de película. Entonces, ahí les voy a decir la fecha, ¿verdad? Precisa, para ver, les voy a hacer llegar la propaganda respectiva, ¿verdad? Para que ustedes sepan de qué se va a tratar y podamos, como hemos hecho en otras oportunidades, se acompañan de un cafecito, de unas bebidas, no sé, de un popcorn, qué sé yo, y se puede ver, ¿verdad? O de un desayuno, y se puede ver la película como lo hemos hecho también en otras oportunidades. Entonces hoy vamos a hablar también acerca de la presencia de Dios, pero vamos a ver en particular uno de los encuentros más importantes en la historia, que ha sido un encuentro entre Moisés y Dios, ¿ya? Eso es, hoy me voy a dedicar a ese análisis básicamente, para que nosotros podamos ir viendo y entendiendo. Por ejemplo, en Éxodo 3, ¿no? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué esto es importante? Bueno, fíjate que Moisés estaba apacentando las ovejas, ¿no? Las estaba llevando a pastar, las estaba pastoreando, en pocas palabras. Ni siquiera eran sus ovejas, sino eran las ovejas de Jetro o de Yetro, su suegro. Bueno, para que tengan un poquito de contexto, Moisés, como ustedes bien saben, fue aquel niño rescatado de las aguas del río Nilo por la princesa hija del faraón. Él fue criado 40 años, básicamente, desde los 0 hasta los 40 años, fue criado en el palacio del faraón, junto con Ramsés II, para que tengan el contexto histórico. Ramsés II era contemporáneo digamos, compañero de juegos, medio hermano, si se quiere, de Moisés, para que lo tengan ahí, digamos, como un hito histórico. Así que ellos estaban ahí, digamos, él había aprendido la lengua egipcia, la religión egipcia, pero había sido criado, amamantado los primeros años de su vida por su mamá, a quien se le dio el permiso de cuidarlo y de amamantarlo, porque hubo un decreto real donde todos los niños menores de 2 años también tenían que ser asesinados, todos los niños varones, ¿no? Eso fue un decreto que se dio justo cuando Moisés nació, y no fue por casualidad, pero bueno, entrar en esos detalles sería hablar más de eso y consumir más tiempo que necesitamos, pero la cosa es que Moisés estuvo hasta los 40 años y obviamente él se identificaba no tanto con los egipcios, sino con los judíos, con el pueblo hebreo, porque al fin y al cabo recibió la instrucción de su madre los primeros años. Y entonces hubo un conflicto donde un egipcio estaba golpeando brutalmente a un hebreo, porque los hebreos eran esclavos de los egipcios, y Moisés se llenó de ira y golpeó al egipcio y lo mató. Entonces salió corriendo porque él sabía que matar a un egipcio era penado con la muerte, era un castigo muy severo. Así que él salió corriendo de, de, de la ciudad y se fue al desierto y caminó tanto que llegó hasta Madián. Ya vamos a ver dónde estaba Madián, ¿no? Para que tengan una idea. La cosa es que él caminó
hasta Madián. Ahí estuvo en un pozo porque tenía sed, habían unas muchachas y le pidió agua a una de ellas y con esa fue con la que se casó. Y por eso es que el suegro de él se llamaba Jetro, ¿verdad? Moisés no tenía nada, era un recién llegado, estaba casado ya, se casó con esta chica y pasaron 40 años más. Entonces, cuando Moisés tenía 80 años aproximadamente, es que ocurre esto que estamos viendo acá. Lo importante de esto es que fíjate lo siguiente, o fíjense, Moisés hasta los 40 años era prácticamente un egipcio. 40 años después de eso, o sea, a los 80, él era una persona que vivía en Madián, es decir, compartía con los madianitas, se casó, tenía sus hijos, tenía su suegro, ¿no? Que era más viejo que él incluso. Este suegro era sacerdote de Madián, o sea que era alguien que estaba ligado a Dios de alguna manera. Era un hombre de autoridad porque era un sacerdote. Pero Moisés no tenía nada más que su esposa y sus hijos, al punto tal de que él todavía le estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Ni siquiera tenía ovejas propias. Así que las llevó, ¿verdad?, a través del desierto y llegó hasta Joreb. Joreb, para que ustedes sepan, significa desierto, y el monte de Dios tiene que ver con el monte Sinaí. En la Biblia se le da dos nombres al mismo monte, a la misma montaña, que es el monte Joreb o el monte Sinaí, que para que ustedes sepan, no es una colinita chiquita, sino que tiene como 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que no es una montañita chiquita. Pero bueno, esto para que ustedes tengan más o menos un contexto, ¿no? Él estaba pastoreando y fue hasta el monte de Dios, hasta el monte Sinaí. ¿Dónde queda eso? Bueno, ahí les pongo un mapa, ¿no? Para que tengan una idea. Él, en esa línea que ustedes ven negra, que va por la península del Sinaí, o que es Egipto, él básicamente llega hasta el monte Sinaí, donde termina la flecha, que es ahí donde está el recuadro rojo, ¿no? Y como se darán cuenta, está inmerso en medio de Madián, básicamente. Ahí arriba de eso dice Madián Antiguo y abajo también dice Madián Antiguo. Hoy en día eso pertenece a Arabia Saudita. Hoy en día es territorio árabe. Está al noroeste de Arabia Saudita. Y justo al norte del monte Sinaí, o hacia el norte de la antigua Madián, ¿verdad? Donde dice Edom Antiguo, ahí está hoy en día el país llamado Jordania, ¿ya? Para que tengan una idea en este instante de cómo está dividido políticamente esta región. ¿No? Sería la Jordania o Jordán, ¿verdad?, de hoy en día. Así que eso solamente para que ustedes sepan dónde están parados en el mapa, digamos, en este mensaje. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, es interesante. Se le apareció, dice, el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, estamos hablando de, por decirlo de alguna forma, el Jesús preexistente. Porque acuérdate que Jesús es Dios, es la persona del Hijo que encarnó en Jesús. Así que este es el Hijo, básicamente, no es Dios Padre, sino es Dios Hijo, el que se le aparece, dice, en una llama de fuego en medio de una zarza. Claro, él no ve el ángel, él ve el fuego. De hecho, dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. No, yo creo que a cualquiera le hubiera llamado la atención, porque lo normal es que las cosas cuando arden se carbonicen, se quemen, eso es lo normal. Y si vemos algo que no está pasando como debería pasar, entonces uno de curioso va y ve qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, algo debe estar acá, algo no me cuadra, exacto, ¿no? Entonces, bueno, Moisés fue para allá. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjate esta encuentro que tiene Dios, ¿verdad? Dice que Jehová vio que él iba a ver qué estaba pasando, obviamente que logró capturar la atención de Moisés. Y cuando él estaba yendo, Dios lo atajó antes de que se acerque mucho y le dice, Moisés, lo llamó y claro, él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no te acerques. Y le dice, quita tu calzado, ¿verdad? Porque estás parado sobre tierra santa. Ya. La tierra, ojo, no es que ahora vamos a hacer una peregrinación hasta Arabia Saudita porque esa es tierra santa. La tierra santa estaba en ese momento porque la presencia de Dios estaba allí. Lo que quiero que entendamos es que Dios, la presencia de Dios es lo que santifica. En este caso, santifica la tierra. Y claro, le pide a Moisés estar en contacto directo, que no haya separación, porque el calzado separa, aísla el piso o el suelo de nuestros pies. Así que quítate el calzado, ¿verdad? Porque estás en tierra santa, no te aísles. Únete a esta santidad, únete al llamamiento. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Nosotros estamos apartados para Dios en santidad y ya no somos más los de antes, sino que empieza a forjarse diferencias en nuestros corazones. Y no necesitas tener un policía al lado, sino que Dios mismo, desde adentro de tu corazón, empieza a transformarte. Y eso hace con todos nosotros. Entonces en el versículo 6 y 7 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. O sea, aquí Dios se presenta, obviamente, básicamente no se conocían, ¿no? O muy poco. Se presenta como el Dios de su padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, de los patriarcas de Israel, y le dice que él ha visto la aflicción de los israelitas que están en Egipto, que estaban esclavizados, y Dios había visto esa aflicción. Y le dice más, en el versículo 8 le dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, fíjense esto, ¿no? Porque esto no es poca cosa. Estamos hablando de un Moisés o de una persona que tiene un encuentro muy cercano con Dios. Dios le habla abiertamente, audiblemente, se presenta, como vimos aquí
en el versículo 6 y le dice básicamente el porqué o la causa del por qué lo contacta, de por qué lo buscó. Le dice, mira, yo he visto que mi pueblo lo están oprimiendo y yo quiero darles una buena tierra y esa tierra va a ser el lugar donde están ahorita los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Le está diciendo, es una tierra que está ocupada, pero yo se las voy a dar a Israel. Y le vuelve a decir, básicamente, el clamor de ellos ha llegado hasta mis oídos y he visto cómo los egipcios los oprimen. Y digo, ya basta ya, dice. Entonces yo te envío, le dice a Moisés, al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, nosotros estamos viendo acá que este encuentro con Dios viene a trastocar, si se quiere, la vida de Moisés, la vida tranquila de Moisés. Moisés estaba tranquilo en el sentido de que estaba en Madián, apacentando las ovejas de su suegro era el sacerdote, estaba ligado, digamos, a la autoridad local, si se quiere. Estaba tranquilo en realidad, aparentemente no necesitaba nada, pero se encuentra con Dios y Dios le dice, oye, tengo trabajo para ti. Y este trabajo tiene que ver con que vayas y liberes, saques a los israelitas de Egipto. Entonces, Moisés básicamente pasó de ser un pastor de ovejas a ser el libertador, digamos, desde el punto de vista civil, social, ¿no? Así como O'Higgins aquí en Chile, o como San Martín, ¿verdad?, en Perú, o como Simón Bolívar en Venezuela. Este viene a ser una especie de líder, de libertador, ¿verdad?, que saca a su pueblo de la opresión, en este caso egipcia. Entonces, bueno, además que las motivaciones de O'Higgins, San Martín y Bolívar eran absolutamente diferentes a las de Moisés, ¿no? O sea, Moisés fue enviado por Dios específicamente para eso, directamente. Entonces, y de hecho Moisés, no lo puse acá en esta presentación, pero les digo que Moisés, después de que Dios le dice esto, tiene una larga conversa con Dios, donde él hizo todo lo que pudo para no tomar el trabajo o la encomienda o la comisión que Dios lo estaba mandando a hacer. Moisés hizo todo lo posible por no hacerlo. Le dijo todo, le contó sus debilidades, no, que yo no sé hablar, no, que yo soy tartamudo, no, que me van a cuestionar, ¿qué les voy a decir? Y si ellos me dicen esto, ¿qué les voy a decir yo? Y si me dicen esto otro, entonces ¿qué les voy a contestar? Yo prefiero no ir, búscate a otro, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que Dios prácticamente se harta, ¿no? Lo cuadra, le dice, yo te envío a ti y punto, porque yo soy Dios y yo soy el que manda, no tú. Básicamente, o sea, resumidas cuentas, ¿verdad? Le cayó la boca a Moisés, y él tuvo que ir de todas maneras. Él no quería, pero tuvo que hacerlo. Entonces, esta fue una de las cosas, ¿verdad?, que logra, de alguna manera, cambiar la vida drásticamente de Moisés. Yo no me imagino, ¿verdad?, a Moisés regresando a Madián, a donde estaba su suegro, a devolverle las ovejas, y preguntándose, ¿y ahora cómo le digo? ¿No? Ahora, ¿cómo le digo a Yetro que me tengo que ir? Y no sé por cuánto tiempo. Y así que, bueno, era un tema esto, debió haber sido un temazo, ¿no?, para Moisés en este momento. Así que, ¿qué pasa?
que la vida de Moisés efectivamente nunca fue la misma después de este encuentro. De pastorear ovejas pasó a pastorear a 2 millones de personas aproximadamente. ¿Cómo sé eso? Porque en Éxodo 12, 37 al 38a, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Entonces, fíjate que eran más o menos como 600,000 hombres, ¿no? Sin contar niños, pero tampoco mujeres. Y además subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, que no dice el número acá. Pero si agarramos solamente los 600,000 hombres de a pie, ¿ya? Y hacemos un promedio de que por cada hombre, una mujer y un hijo, estamos hablando de 1.800.000 personas, sin contar la multitud de toda clase de gentes que también los acompañó. Yo creo que un cálculo conservador, ¿verdad?, es unos 2 millones de personas. Entonces él pasó de un rebaño de ovejas a 2 millones de personas. Estamos hablando que el trabajo de Moisés cambió drásticamente de un momento a otro. Pero como dice la palabra de Dios, en lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te pondré. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Moisés estuvo 40 años pastoreando un rebaño de ovejas, 40 años, ya tenía 80, no era un muchacho tampoco. Ahora a los 80 años pasa a pastorear a 2 millones de personas aproximadamente. Entonces, esto es importante que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Para que tengamos la magnitud, ¿no?, de qué fue, o sea, de qué estamos hablando. Entonces, para que ustedes tengan una idea aún mejor, si yo vuelvo a este mapa, yo les digo lo siguiente, a ver si me funciona, que Moisés salió de acá de Madián, ¿no? Se vino hasta Egipto, más o menos por acá, a buscar al pueblo, y después, como ustedes saben, el pueblo tuvo que venirse más o menos por aquí, por donde está la flecha, ¿verdad? Por donde está esta cosa roja. Atravesaron el Mar Rojo por aquí y llegaron hasta el monte Sinaí otra vez. O sea que Moisés tuvo que hacer el recorrido 2 veces, nada más que la primera vez lo hizo más directo, ¿no? Tal vez había un vuelo más adecuado. Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Ya. Así que lo envió a Faraón y tenemos ahí que más o menos estaba pastoreando unos 2 millones de personas. ¿Qué pasa con eso? Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, ¿no? Cuando habla de con mano fuerte y brazo extendido, está hablando de las plagas, está hablando del cruce del Mar Rojo, ¿no? Está hablando de todas las maravillas y las cosas poderosas que hizo Dios en medio de Egipto para sacarlos de ahí, ¿no? Como nosotros sabemos, Egipto sufrió 10 plagas y además cruzaron el Mar Rojo. Ahí están, por ejemplo. Tenemos la primera plaga, es la plaga de sangre, en Éxodo 7:14 comienza el relato. La plaga de ranas, Éxodo 8:1. La plaga de piojos, Éxodo 8:16. La plaga de moscas, Éxodo 8:20. La plaga en el ganado, Éxodo 9:1. La plaga de úlceras, Éxodo 9:8. La plaga de granizo, en Éxodo 9:13.
La plaga de langostas en Éxodo 10:1. Langostas no son las langostas termidor que te gusta comerte en la playa, sino estamos hablando de estos saltamontes que se sobreexcitan, ¿verdad? E incluso cambian de color de verde a rojo y, y van en grandes montones, ¿verdad? Millones, miles de millones, y se comen las cosechas y bueno, en fin, un montón de cosas. Y también la plaga de las tinieblas en Éxodo 10:21, y también la plaga de mortandad en Éxodo 11:1, que es lo que da pie, ¿verdad? En la mortandad quiere decir que todos los primogénitos de los animales como de los hombres iban a morir, y por eso se instaura la Pascua en Éxodo 12, y de ahí sale la Pascua judía, lo que hoy se conoce como la Semana Santa, ¿no? Y todo es símbolo de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que Dios hizo todas estas cosas en medio de Egipto para que los egipcios se dieran cuenta que era Dios mismo el que quería liberar a su pueblo, que no era Moisés simplemente que llegó a solicitar, ¿verdad? A ver si le dan permiso. No, sino que era Dios mismo, y que los egipcios estaban luchando con Dios mismo y que lo reconocieran como Dios. Y eso pasó en el último testimonio que recibieron los egipcios, que fue el cruce del Mar Rojo, que lo encuentras en Éxodo 14:1. Ahí en Éxodo 14:1 tú puedes ver cómo Dios abre el mar, y no lo hace de manera instantánea, sino que la Biblia habla de todo lo que ocurrió para que esto fuera de esta forma, ¿no? Sopló toda la noche un viento oriental muy fuerte, ¿verdad? Y fue separando el agua poco a poco, desde la noche hasta la mañana. Y ellos pudieron cruzar en la mañana. Cruzaron el Mar Rojo y estuvieron vagando en el desierto 40 años, tal como lo dice Números 32:13. Y Dios también se manifestó ahí poderosamente. Estoy hablando de su presencia. Dios los alimentó con maná 40 años. Eso está en Éxodo 16:35. Sus ropas permanecieron intactas y no se les hincharon los pies. Eso está en Deuteronomio 8:4. 40 años con la misma ropa es la mejor calidad que tú puedes encontrar en el mercado. Ninguna camisa te va a durar 40 años. ¿No? Y que quede intacta, dice, intacta. Que no se te hinchen los pies después de caminar 40 años en el desierto, bueno, eso sí es que es tremendo milagro, ¿verdad? Uno camina 2 cuadras y ya los pies empiezan a doler, y sobre piso pavimentado. Imagínate sobre el desierto, que no estamos hablando solamente de arena. El desierto no es solamente arenoso, también es rocoso, de suelo muy duro, ¿no? El que ha tenido la oportunidad de ir a Atacama, por ejemplo, se encontrará que el suelo, mira, tú metes le tiras una piedra, un punzón, y te rebota la mano. O sea, es súper duro ese suelo. Después también, durante el peregrinar de esos 40 años, Dios se manifestó como columna de nube y como columna de fuego. Eso está en Éxodo 13:17. La columna de nube los protegía del sol a los israelitas, y la columna de fuego les daba luz de noche. Esas cosas, incluso los detalles, Dios los consideró porque estaba con ellos, porque su presencia estaba con ellos. Entonces, los alimentó 40 años, les mantuvo las ropas 40 años, les mantuvo la salud 40 años. Bueno, se manifestó para protegerlos e iluminarlos por 40 años. Además de eso, Dios le entregó a Moisés la ley en Éxodo 24:12, ¿no? Y de una manifestación sobrenatural. Dios se manifestó como fuego abrasador en la cumbre del monte Sinaí. Eso está en Éxodo 24:17. Ojo, esto es importante. Los israelitas veían que Moisés caminaba, ¿verdad? Y subía al monte, que era una cuesta más o menos. Tú no creas que era subir al Manquehuito, ¿no? No era tampoco ir a Aguas de Ramón. Era una cuesta bien empinada, porque acuérdate que la montaña es alta, no estamos hablando de una colinita, estamos hablando de una montaña.
y Moisés subía hasta la cumbre, pero normalmente había una densa niebla, ¿no? Bueno, de hecho abajo Dios, dice, Dios se manifestó también con truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 19:16. Así se manifestaba Dios, ¿no? Imagínate rayos y centellas ahí en el monte Sinaí, una densa niebla, y después, cuando Dios le iba a dar la ley a Moisés, las tablas en piedra, tablas de piedra escritas por la mano de Dios misma, Dios se manifestó como fuego abrasador, o sea, fuego que salía de la montaña, y dice la Biblia que salía humo como de un horno, ¿no? Encendido. Imagínate eso como un volcán, ¿no? A manera de volcán, digamos, puedes verlo. Ojo, el monte Sinaí no es un volcán. Es un monte, ¿verdad? Es una montaña pedregosa, totalmente pedregosa. Acuérdate que estaban en Horeb, que significa desierto o lugar desértico. Y es un lugar absolutamente desértico. Ahora en el video ustedes van a poder ver algo de eso. Además, ¿verdad? Como por si fuera poco, en Números 20:11 está registrado como Dios sacó agua de la roca, ¿no? Cuando Moisés golpea la roca 2 veces y de la roca, dice, se parte y brota agua, mucha agua, dice, para que toda esa cantidad de personas pudiera tomar y aplacar la sed. Entonces, nosotros vemos allí, ¿verdad? Que en resumen, Dios los alimentó, les dio su ley de amor, porque es una ley de amor, es una ley que nos protege, una ley que pone orden y que cuida. También Dios les cuidó la salud y la ropa, ¿no? Les mostró su poder, también su misericordia. Dios los transformó, cambió sus corazones por 40 años en el desierto. De hecho, renovó la generación. La primera generación que salió de Egipto quedó muerta en el desierto y una nueva generación acostumbrada a la manifestación diaria de Dios sobrenatural, de la nube, de la nube y de la columna de fuego, del maná y del agua de la roca, de todas estas cosas, fue una generación, quedaron muy pocos de la primera generación que llegaron a la tierra prometida, pero la generación nueva que nació en el desierto estaba acostumbrada a la presencia de Dios, a que Dios los alimentara, a que Dios los guiara, a que Dios, porque la Biblia dice que cuando se movía la columna de nube, entonces ellos también se movían y siempre permanecían bajo la sombra y estaban acostumbrados a la columna de fuego. Ya les era normal, natural, porque estar en la presencia de Dios hace eso con nosotros. Nos parece natural la sobrenaturalidad. Y Dios quiere que nosotros nos amalgamemos con esa sobrenaturalidad y que ya, ¿verdad? Digamos, seamos transformados, que nuestros corazones cambien por estar justamente en su presencia. Entonces, en Mateo 6:25, por ejemplo, dice, por eso cuando estamos delante de Dios no tenemos que preocuparnos por nada. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el Señor. En el versículo 31 al 33 dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nosotros podemos ver que estar en la presencia de Dios hace que nosotros tengamos la seguridad, la confianza, tenemos nuestra guía, tenemos nuestro propósito. Él nos llama, así como llamó a Pedro y después que le dio tremenda pesca, ¿verdad? De peces que se hundían las barcas, después le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y él le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra. Y Jesús es la roca. Y justamente le dijo, tú eres parte de esta roca, cuando lo llamó piedra.
Porque una piedra es algo más pequeño, una roca es algo mucho más grande, más masiva, más fundamental. Así que él le da una nueva identidad y le dio una nueva identidad a todos sus discípulos. Y es una nueva identidad que también nos da a nosotros como sus discípulos y nos cambia la perspectiva. Entonces, yo cuando me gradué, por ejemplo, de ingeniero, yo tenía en mente ser empresario, ¿verdad? Tener dinero, tener una empresa, en fin, etcétera, etcétera. Pero Dios tenía otros planes. Y esos planes son justamente estos que hoy estamos viendo acá materializados, ¿no? Donde su plan es, por ejemplo, para mí, que yo predique su palabra. Independientemente de lo que yo haga profesionalmente hablando. Y es más, que consagre mi profesión para su propósito. Y por eso es que ha habido y todavía hay, y le doy gracias al Señor por eso, hermanos que se han convertido y que han trabajado conmigo. ¿Por qué? Porque la oficina para mí no es solamente para trabajar. Obviamente que me pagan para eso y trato de hacerlo lo mejor que puedo y trato de consagrarle mi trabajo al Señor. Pero es un lugar importante también para predicar. El trabajo es lo que me catapulta para yo poder socializar con otros y para que estos otros también conozcan del Señor. Porque al fin y al cabo nosotros creemos que los que conocemos al Señor nos vamos al cielo, pero los que no lo conocen no se van al cielo. Y hay un llamado de urgencia a la predicación de la palabra. No porque seamos unos fanáticos que queramos engrosar, ¿verdad?, el número de feligreses, por decirlo de alguna manera. No, para nada. O porque quiero aumentar los diezmos y hacerme millonario. Yo no le cobro el diezmo a nadie. Entonces, no se trata de eso para nada, sino que más bien se trata de predicar la palabra de Dios para que todos nosotros podamos ser transformados. Yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer y para que tú hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso es todo. Eso es todo. Y cuando tú ves la vida de Moisés, tú puedes ver la vida de él, puedes ver la vida de un hombre común. Él no tenía nada especial, nada especial. Dios eligió a un hombre común y viejo ya para llevar a cabo una tarea recién a los 80 años. Por 40 años más llevó esa tarea y a los 120 murió. Entonces, eso hace la presencia de Dios. Te potencia, no importa la edad que tengas. Te da dirección, no importa la edad que tengas. Te guía, no importa qué estés haciendo, no importa la edad que tengas, no importa qué función cumplas, te guía, te usa, da testimonio a través de ti. Te da un propósito por el cual vivir. Porque como me decía una compañera de trabajo en Venezuela hace años, Oscar, ¿cuál es el propósito de la vida? Y esto me lo dijo, ella no era cristiana ni nada, o sea, de hecho no sé si lo es ahora, pero ¿cuál es el propósito? Decía, ¿acaso la vida es nacer, estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, seguir trabajando hasta que te mueras? ¿Eso es todo? Y por supuesto que yo le dije, no, eso no es todo. Y le expliqué, pero no creo que haya entendido, si no se hubiera convertido. Pero el propósito no es ese, el propósito es buscar al Señor, el propósito es honrar al Señor y Él hace que el gozo y la transformación que hay en nosotros nos anime. Porque esa pregunta que ella me hacía es una pregunta que se basa en una reflexión que la lleva a una depresión.
y se hace el planteamiento y se lo cuestiona. Eso es todo. No es nada más que esto. Ir a una fiesta de vez en cuando, ¿verdad? Reunirse de vez en cuando y esto es todo. No, es mucho más, mucho más. Y los que estamos comprometidos con el Señor vamos descubriendo que es mucho más que esto. Entonces, yo no lo quiero hacer mucho más largo. Nosotros, dice, tenemos una fe que se basa en Dios, pero que se fortalece también cuando vemos la evidencia. Y yo tengo acá un enlace que voy a compartir con ustedes, que es el video que quiero mostrarles. Y con esto, yo le quiero, digamos, animar a que sigas creyendo. La presencia de Dios también deja evidencias. Deja evidencias en nuestras vidas cuando nosotros ya no somos los de antes. Pero también dejó evidencia en el pasado. Por ejemplo, con el relato que nosotros hemos visto muy, pero muy brevemente, y con todas las cosas que el Señor ha hecho. Por ejemplo, esta peregrinación de millones de personas por el desierto, tiene que haber evidencia física. El monte Sinaí tiene que estar, tiene que existir. Tiene que haber evidencia de lo que Dios hizo, evidencia de lo que quedó. Por ejemplo, cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, ¿hay evidencia de esa destrucción? ¿Hay evidencia de que los muros de Jericó se hayan derrumbado? ¿Hay evidencia de la peregrinación por 40 años de millones de personas? Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes, queridos, ¿no? Evidencia del diluvio incluso, ¿no? Pero hoy quiero compartir esta evidencia con ustedes que tiene que ver con este relato, básicamente, para que nosotros también veamos y nuestra fe se fortalezca. Esto no es ver para creer, como dijo Santo Tomás, porque nosotros ya hemos creído, pero ahora vamos a ver y nuestra fe se va a fortalecer.